Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da muchísimo gusto saludarte y, por supuesto, darte la más cordial de las bienvenidas aquí a Contacto Emocional, este espacio de reflexión, de desarrollo humano y crecimiento personal. Y bueno, en esta ocasión tengo el grandísimo gusto, privilegio de platicar con mi amiga Gisela Serrano. Te conozco desde que estabas en Hipnosic, ahí con Renato, ¿eh? Desde ahí nos conocimos. Sí, ya ¿cuánto va de eso? Yo creo que unos 4 o 5 años más o menos. 4 o 5 años. Por ahí hemos conseguido un que otro taller, evento, formación. Sobre los talleres de hipnosis ericksoniana. Ahí hemos andado caminando. Ajá, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pero Gisela Serrano, yo la conozco también como Samara Serrano, porque tiene 2 nombres, Gisela Samara Serrano. Ella es psicóloga, es egresada de UABC. Así es. Tienes una maestría en investigación y estudios socioculturales también por la UABC. Y eres terapeuta, pero quise invitarla porque hay un tema que creo que hemos tenido pendiente aquí en Contacto Emocional de abordar más, es el tema de las mujeres. El tema de las mujeres lo hemos abordado en alguna otra ocasión, pero tal vez no desde la clínica, sino más bien desde la violencia de género, cuando aquí entrevisté a mi hermana Norma Castañeda, que es experta en feminicidios. Pero aquí pues obviamente me interesa mucho la parte clínica, Gisela, la parte de las emociones, de los sentimientos, de lo que le duele a la mujer, de los temas más comunes que trabajamos en la psicoterapia. Y bueno, quiero empezar mencionando que Gisela Serrano tiene un manual, un libro que se llama Autoestima y Amor Propio, que lo utilizas mucho en talleres que impartes a mujeres específicamente. ¿De qué trata el libro, Gisela? Así es. Pienso que se fue dando, no fue algo que había planeado, pero en las sesiones, bueno, en investigación le llamamos saturación, ¿no? Que algo se va repitiendo. Entonces miraba que se repetían los problemas y más que nada por esta parte de la psicoeducación, ciertos temas que fui anotando literalmente y después dije, bueno, sería mejor juntarlas y dar ese mismo tema para ver cómo reaccionan y cómo lo reciben diferentes mujeres, ¿no? Y pues pienso que de la maestría aprendí mucho en esta parte de la diversidad, ¿no? Que cada persona, o en este caso cada mujer, recibe las emociones de forma diferente y las expresa de forma diferente, ¿no? Pero hay cosas que, por ejemplo, veía que se repetían y dije, ok, ¿qué pasaría si en este manual yo pongo las cosas que se repiten en forma de digamos, una forma lo más íntima posible, ¿no? O sea, de mujer a mujer, cosas que a lo mejor yo tuve dudas y fui aprendiendo, entonces las fui plasmando, ¿no? Y la verdad mi equipo de la diseñadora, ¿no? O las mujeres que estuvieron conmigo, pues fueron ya casi pacientes desde Hipnosic. Desde Hipnosic fueron pacientes, entonces muchas me ayudaron mucho en el sentido de hablar conmigo, de decir lo que ellas querían hacer. Y cada sesión vamos pues viéndolo de forma grupal, qué cosas les gustaría saber. O sea, ese manual está en crecimiento todavía, pero la primera versión, pues como quien dice, me gustó mucho, ¿no? Entonces, pues me gustaría que lo vean más personas o darle difusión, por eso también estoy aquí contigo. Y bueno, muchas gracias por recibirme. No, un placer, ya sabes, un placer. Fíjate que me entusiasma mucho esta parte que dices de la investigación, y tu maestría es justamente en investigación. Algo que en general, bueno, yo creo que a muchas profesiones les falta la investigación. Somos un país, creo que pobre en materia de investigación, comparado con otros países. Y yo creo que los que nos dedicamos a la psicoterapia tenemos información muy valiosa de qué es lo que le duele a la gente, cuáles son las situaciones más comunes de lo que pasa día a día con las personas, ¿no? Y de esa información que tenemos podemos investigar y podemos construir herramientas, instrumentos que nos sirvan precisamente para el trabajo de día a día, ¿no? Y para ayudar de alguna manera a acompañar a las personas en ese crecimiento, en esa búsqueda de soluciones a los problemas que siempre aquejan. Y bueno, una de las cosas que seguramente, y me lo comentabas ahorita antes de empezar el programa, que le pasan a las mujeres tiene que ver con la violencia, ¿no? Un tema que creo que lastima muchísimo, no, o sea, yo creo que a la sociedad completa, ¿no? El hecho de la mujer que es lastimada, a veces físicamente, a veces emocionalmente, a veces económicamente, y seguramente tú conoces muy bien este cuadro, ¿no? De esa mujer que vive con un hombre que la golpea, que la maltrata, que la humilla, que la descalifica, que prácticamente no es nadie. Pero cuando te cuestionas o le preguntas, ¿y qué haces ahí? Es que no lo puedo dejar, es que lo amo, es que no puedo estar sin él, es que ¿quién me va a querer? ¿Cómo lo ves tú, Samara, Gisela Samara?
desde esa perspectiva tuya? Pienso que es algo que ha estado mucho tiempo normalizado y que de alguna manera la terapia es una herramienta, pero hay muchísimas más. Yo les digo a mis pacientes que es difícil y que es complejo de alguna forma aceptarte como eres y poner límites claros, pero que a través de diferentes técnicas, las técnicas que tengan que ver con el autoconocimiento, pienso, a lo mejor mi perspectiva es más humanista, de conocerte, te sabe como a una forma de autonomía mezclada con identidad, ¿no? Siento que esos dos conceptos son los que más me han funcionado para que las mujeres empiecen a darse cuenta de qué cosas sí quieren y qué cosas no están dispuestas a negociar, ¿no? Que pienso que hay ciertos requisitos que se te piden para tener una pareja estable, por así decirlo, y uno de ellos es ceder. Entonces hay veces que yo pienso es confuso saber qué ceder y qué no ceder, y más ahora que cada generación es diferente. Pienso que la generación, por ejemplo, de los millennials, pues tiene diferentes ideales que la generación Z o la que esté actualmente, ¿no? Y que pues cada generación tiene ciertas cosas que sí están dispuestas a ceder y otras que simplemente pues las lastiman. Y ya estoy en la superficie, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de la violencia, sino en la falta de comunicación. Entonces, esta parte de la comunicación, si no se da en relación hacia uno mismo, en cuestiones personales, es muy difícil poder comunicarla a otras personas. A eso me refiero con el concepto de autonomía, ¿no? Y pienso que desde la teoría digamos, de Viktor Frankl, por ejemplo, me parece mucho el sentido de voluntad como parte de entender esos límites, ¿no? Porque la violencia emocional, pues, ya es hasta un choque en la parte espiritual. Y es, digamos, ir viendo a qué áreas son las más prioritarias en la mujer. En este caso, si está viviendo violencia emocional. Si es violencia física, pues por varias razones, ¿no? La parte del cuerpo. Pero ya en la cuestión psicológica, sí es muy importante para mí ver, por ejemplo, la parte de la autonomía, de qué manera ella se concibe a sí misma y esta situación de cómo se da afecto, ¿no? Entonces, esas tres cosas yo pienso que son las que más me aparecen. Y la cuestión de los talleres o todo lo que se ha hecho grupal es porque ellas tienen necesidades muy similares y cada vez que hablan se dan esa validación, que es otra cosa que hace falta cuando hay baja autoestima, ¿no? La validación a uno mismo y pienso que cuando nos proyectamos con otras personas o seguimos ejemplos diferentes, ya es una forma de reaprender, ¿no? Ahorita que decías que además de la terapia hay otras herramientas, me viene a la mente los talleres, ¿no? Que es algo que pues ya hemos venido trabajando tanto tú como yo en nuestra práctica profesional. Y también cuando veo tu perfil, que eres investigadora, maestra de investigación, y que básicamente habla de esa saturación, que es básicamente el recopilar información para investigar y obtener un resultado. Te decía yo que esa pobre investigación que hay en la profesión del psicólogo, pero también, ¿por qué no? ¿Por qué no la mujer, el ser humano en general, ser investigadores de lo que nos ocurre? De buscar esa información y realmente llegar a conclusiones y resultados que digan, ¿sabes qué? Mira, me pasa esto, por el otro, porque estoy dejando de hacer esto, porque me falta aprender esto. Ese autoconocimiento que se vuelve clave, ¿no? No sé si te pasa a ti, pero de repente uno se da cuenta que en la terapia a veces trabajas cosas muy básicas, muy elementales, que a lo mejor pensabas tú que nunca las ibas a trabajar porque ya las dabas por sentadas que la persona lo conocía o sabía algo de eso. Pero hablando un poco de psicoeducación, que también lo decías, yo me pregunto, ¿quién, cuándo, dónde recibimos educación en emociones, en psicología, en relaciones personales, en sexualidad? No lo hay. Yo al menos me fijo en los planes de estudios de primaria, secundaria, preparatoria y no lo veo por ninguna parte. Es cierto. De hecho, si yo hago como un cierto, no sé, recapitulación de mi vida, pienso que estar en la escuela y estudiar psicología fue algo muy importante para mí, o sea, emocionalmente hablando, en lo personal. Sí, ahí sentí entender que para ser maestro hay que tener estas técnicas psicopedagógicas y que no las puedes hacer vivir a otras personas si tú no las has como contemplado contigo mismo. Entonces hay veces que me pongo a recapitular y digo, chine, he aprendido un chorro de cosas del centro de salud, esta parte de los grupos,
Ya en los consultorios privados también, al estar con otras personas, o sea, entender otros pensamientos o inclusive perspectivas psicológicas, ¿no? Y sí me quedo pensando como las cuestiones emocionales, cuando eres niño es donde empiezas, pero nunca acabas. Pienso que cualquier edad es buena para poder tener inteligencia emocional o al menos sentir que eres funcional de alguna manera, ¿no? Tocaste una fibra que a mí me parece muy importante señalar, porque seguramente lo has visto tú en consulta, cuando las personas llegan y te dicen, es que a mí de niño me pasó todo esto. Entonces, siempre responsabilizar al pasado de lo que somos el día de hoy. Nunca realmente darnos cuenta de lo que nos falta por aprender y, como decimos en la terapia humanista, darnos cuenta, pero luego hacernos responsables, ¿no? Esa responsabilidad tan importante, tomar el control, las acciones de la vida. Y a lo mejor lo vemos en una expresión que seguramente tú has escuchado infinidad de veces, ¿no? ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va a querer? Es que no tengo miedo a quedarme sola. Sabemos, pues, yo al menos desde mi perspectiva personal, la violencia es totalmente inadmisible. Sí, desde mi punto de vista personal, si hay violencia en una relación, motivo suficiente para dejarla, sobre todo violencia física, ¿no? Pero, ¿y por qué no lo dejas? Porque lo amo, porque la amo. ¿Y eso qué? Como si el amar a una persona fuera el único requisito, la única condición para poder llevar una relación sana. Es cierto. Es esta parte de la responsabilidad de uno mismo que a veces es difícil separar o delimitar qué me está llevando a recibir apoyo, o sea, un real apoyo que tú necesitas y qué es lo que a lo mejor todos los días me está haciendo gastar mi energía personal. Pero pienso que es como un proceso en donde sí tiene que ver la infancia o esta parte de cómo te enseñaron a quererte a ti mismo. Sí, y son cosas que a lo mejor no son tan racionales, sino que son como hábitos que como no hay tiempo, las personas siguen su vida y tienen una forma de, digamos, hasta cultural, ¿no? Política, de hacer ver a los otros que son importantes, ¿no? O sea, yo como hago sentir a alguien que es importante, hay veces que el capitalismo viene y se come todo ese proceso tan bonito, ¿no? De hacerle ver a un niño que es importante y simplemente le damos cosas desde nuestro punto de vista sin intención, ¿no? Sin una mala intención. Pero ese niño a lo mejor ya se queda con una perspectiva muy capitalista de recibir amor y dar amor. Entonces ahí creo que es una mezcla entre varios factores, pero cuando yo les digo a las pacientes, responsabilízate, o ya estás grande, ¿no? Digámoslo así, a lo mejor es una parte de mi adulta que también busca apoyarlas a ellas independientemente de la etapa de vida en la que estén, ¿no? Si a mí, por ejemplo, me llega una amiga y me dice, ¿sabes qué? Pues viví violencia, estoy en esta casa, renté con él y se fue. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer por ella? Digamos, pensando en la mejoría, es a animarla, ¿no? Animarla a que es una etapa de su vida que puede ser muy bonita y que no tiene que estar alguien que no quiere estar contigo. Me haces un poco reflexionar, Gisela, sobre algunas palabras, ¿no? Autoestima y amor propio, ¿no? Etimológicamente, autoestima, pues auto, hacia mí mismo, estimar, el valor que le doy a algo. O sea, autoestima, el valor que me doy a mí como persona, etimológicamente viéndolo así. Y el amor propio, como diría Fromm, ¿no? El primer gran amor, el más importante amor que tendríamos que tener para... Sí. No podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo relacionar con alguien desde el desamor propio o desde el amor lastimado propio, ¿no? Así es. Entonces, yo lo que pienso, y seguramente lo verás tú de una manera similar o igual a como lo veo yo, que son dos cosas, tanto la autoestima como el amor propio, y también el autoconcepto, la idea que yo tengo de mí mismo o de mí misma. Son cosas que no surgen de manera espontánea, sino que de alguna manera las tenemos que construir, ¿sí? Al igual que fuimos a la primaria y aprendimos a leer y durante un proceso de tiempo aprendimos a leer y escribir, en otro momento aprendimos a hacer quebrados. Es que es difícil aprender cuando no tienes ejemplos femeninos. Exacto. Es difícil. Es, por ejemplo, si yo en la escuela primaria, la mayoría de los temas, y lo digo porque soy maestra, o sea, la mayoría de los temas tienden a ser personajes masculinos y no se le da como ese fomento. Es desigual, o sea, no quiere decir que no existan estas figuras, pero es desigual esa comunicación de historias
que a lo mejor mujeres se sentirían, o niñas en este caso, se sentirían más identificadas y serían más sororitarias. O sea, es un ejemplo, por eso me anclo también a la pedagogía, porque el aprender es significativo y no es, desde mi punto de vista, no es algo que te lo van a decir un día y ya se te va a quedar, como los valores. O sea, tienes que de alguna manera tener una experiencia donde te dé vergüenza algo o pase algo que te haga sentir enojo y lo resuelvas de la forma más humanista posible, ¿no? Y eso no es una metodología que yo mire en las escuelas, por ejemplo. Es diferente. Por ejemplo, si yo voy a una escuela que me ha tocado, ¿no? Porque en mis clases de UABC soy maestra de proyectos. Entonces, mis alumnos hacen proyectos de investigación muy padres, van a escuelas y no nomás vemos la parte emocional, pero siempre recae eso. Entonces, vemos la cuestión, por ejemplo, de ecología, o vemos cómo la psicología puede hacer diferentes cosas para solucionar un problema, digamos, problemas sociales, ¿no? Y ellos hacen intervención y de alguna manera ellos me traen información nueva, o sea, yo aprendo de ellos y me doy cuenta que la parte emocional es la carencia que está en todas las investigaciones, ¿no? Y ellos, pues, como están estudiando psicología, pues dicen, de aquí somos, ¿no? Entonces, sí pienso que a veces hasta me da risa porque un alumno me dice, ay, maestra, no encontré violencia, pero como si fuera algo malo, pues. Y yo, no, pues está bien, pero ya sé que quieres apoyar, ¿no? Pero a lo mejor no hay, ahí no hay, o no es visible tan fácilmente como tú quieres. Y ahí es donde los alumnos aprenden a ver cómo la sociedad encubre la violencia y de qué manera ellos como psicólogos pueden, pues ser las personas que realmente digan honestamente que es necesario trabajar temas emocionales, de inteligencia, o enseñarles a los niños a comunicar lo que sienten sin sentirse como violentados, ¿no? Como esta parte del bullying, por ejemplo. Entonces, fíjate, ahorita que dices, hablas sobre la violencia y esa parte bueno, se me ocurre pensar en algo, ¿no? En que desafortunadamente tal vez nuestra sociedad actual, ya no tanto, ha sido mayormente dominada por el hombre varón. Que las libertades de las que gozamos, pues, de alguna manera no se consiguen de manera gratuita, ¿no? Sino que hay que luchar por ellas, ¿no? así es. En México se independizó de España, pues, mediante una guerra, luego la revolución, pero igual, por ejemplo, si pensamos en la mujer y en la lucha de la mujer, vayámonos no muy lejos, vayámonos a los años 50, ¿no? Cuando la mujer no tenía permitido votar, o sea, tener una creación de tú ir a votar en unas elecciones, mucho menos ocupar cargos públicos. Si no puede no puede votar, tampoco podía ser votada. Así es, esta parte de la identidad pública, ¿no? Estaba muy limitada. ¿No? Entonces esa violencia institucional, ¿no? Esa violencia por parte incluso de las autoridades hacia la mujer. O sea, entender que los derechos, la igualdad o la equidad no es una cuestión que surge de manera gratuita, ¿no? Sino que de alguna manera hay que luchar por ella, ¿no? Hay que seguir avanzando desde diferentes trincheras, seguir de alguna forma construyendo, ¿no? Pero sí es como un trabajo así todos los días. Sí. Y yo creo que desde la historia propia de la humanidad así ha sido siempre, ¿no? Todas las conquistas que tenemos, pues bueno, no son gratuitas, ¿no? Sino que le ha costado a mucha gente atrás de nosotros de alguna manera lograrlo. Para que hoy día una mujer pueda presumir que tiene una INE es porque antes de ellas había mujeres que no podían votar. Mi abuela no votaba, en un momento que no votó. Recuerdo yo en los 70s, yo estaba en la primaria, en primero de primaria, en el 72, había una canción que sonaba en la radio que decía, este es el año de la liberación, todas las mujeres usamos pantalón. Anda caramba, ¿no? O sea, hoy día las mujeres usan jeans, pantalones, o sea, pero vayámonos a unos cuantos años más, yo tengo 50 y casi 55, ya los cumplí, ya los voy a cumplir. 55, pero me tocó esa época donde para la mujer era mal visto que usara un pantalón. Se le acusaba de todo, ¿no? Por usar pantalón. Y hoy día, pues bueno, tan natural, tan normal que es que use un pantalón o faldo, vestido, lo que sea. Pero eso no fue gratis, ¿no? Le costó a nuestra sociedad, pues un puñado de lágrimas y de dolores por ahí y de pelear. Así es. Costó, yo pienso que ser imprudentes, ¿no? Sí. O sea, porque por ejemplo a mí, yo me acuerdo que antes no se usaba usar vestido con tenis, ¿no? Estaba mal. Y a lo mejor no era algo que te decían, o no eran directos contigo, simplemente te alejaban del grupo, ¿no? O te decían
¿qué onda, no? Como si fuera un error, pues, pero ahora es lo más normal del mundo. Entonces pienso que, digo, ese es un ejemplo sencillo para mí, pero yo digo que las mujeres se están dejando de exigir tanto. Al menos yo en lo personal sí lo pienso como, pues, estoy más cómoda así, o tengo calor. Cosas que Mexicali, la mujer de Mexicali sí tiene sus detalles y la verdad tiene cosas muy buenas y otras cosas que también estamos trabajando. Yo me considero cachanilla, la verdad. Yo nací en Obregón y se me sale el acento sonorense de repente, pero he vivido aquí toda mi vida y la verdad es que yo siento que he hecho muy buenas amistades, en este caso hablando de mujeres, ¿no? Y hombres que buscan de construirse y a veces hasta me dicen de, ¿por qué no haces talleres para hombres? Pues digo, es que pues ahorita no es tu turno. Así que a lo mejor yo veo más violencia en cuestiones estadísticas y me voy por ese lado, pero no estaría mal hacer uno para hombres también. Esta parte de construirse, desaprender, ¿no? De alguna manera tomar ese conocimiento, esas ideas viejas que teníamos y tirarlas a la basura porque no funcionan, ¿no? Mira, sí. Seguramente te ha pasado, me ha pasado a mí, pero no en una ocasión, sino en varias ocasiones. Llegan, por ejemplo, padres de familia a la consulta psicológica porque vienen a preguntarnos cómo le pueden hacer porque su hija o su hijo les comentó de una identidad sexual diferente a la heterosexual, una preferencia sexual. Entonces básicamente es donde te quedas tú. Bueno, sí, ¿cómo empezar? No, vamos partiendo del principio de que el problema no es ese, ¿no? Sino el problema ha sido, y seguramente mucha gente que nos está viendo ahorita por YouTube o por Canal 66 va a pensar, oye, ¿en qué se están metiendo, no? Pero ya otro tema, otro eje, ¿no? Un tema muy importante, ¿no? Porque realmente el tema de las preferencias sexuales no tendría por qué ser un problema, ¿no? Exactamente. Y sin embargo se vuelve un problema para toda la gente que de alguna manera fuimos, porque yo me incluyo, que fuimos educados en una visión distinta de las cosas, ¿no? En los 80s, que yo estaba en la preparatoria, en el DSM-3, la homosexualidad era un trastorno psiquiátrico, ¿no? Y pues bueno, hoy día hemos aprendido muchísimo sobre sexualidad, hay mucha información, sabemos que es un tema que tiene que ver no nada más con el ser humano, sino con muchas especies en general, y que desafortunadamente, pues bueno, lo vemos, ¿no? Como muchas personas siguen todavía, de alguna manera conflictuándose con eso, y es cuando viene la parte de la deconstrucción o el desaprendizaje, ¿no? De lo que hemos aprendido históricamente. Es desde lo que yo he vivido es más difícil desaprender a veces ciertos temas de cuestiones de educación sexual. Y entre mujeres pienso que es también complicado abrirte y que tú, por ejemplo, hables de una situación de violencia y que te lo diga otra persona. Es otro proceso de dolor emocional que yo he pensado de qué manera hablamos de esto sin que ella se sienta infantilizada, que es lo primero que pienso, ¿no? Que no llegue otra vez a repetirse ese patrón de violencia, de infantilizar la violencia, ¿no? Sexual en este caso. O por ejemplo los usos de su cuerpo, que es esto que te digo de la identidad sexual. Esos temas para una mujer son difíciles por la cuestión cultural de opresión, ¿no? De tú ser cuerpo para otra persona e irnos a los binarios blanco-negro, bien-mal. Entonces esa parte es un ajuste, así como me dices, de desaprender, y eso me ha costado más yo dar confianza primero, ¿no? Como establecer un rapport fuerte, como que me baso en esta parte del rapport fuerte porque estos temas van a ser más complejos para el otro, ¿no? No quiere decir que el otro no salga adelante, al contrario, más bien es establecer este tipo de comunicación no es normal, pues normal me refiero a que se repita, ¿no? Entonces tiende a ser una persona. Yo pienso que los que se enfocan a la sexualidad humana tienden a ser personas muy abiertas y yo me considero una mujer muy abierta en eso. Entonces sí, primero tengo que hacer ese acercamiento de que vean que no va por un lado de opresión, ¿no? Y que la autonomía no es esta parte de cerrarte o de no poder comunicarte con los demás o alejarte de los demás, ¿no? Como a veces pensamos que es la independencia, estar solo, ¿no? Más bien es esta parte de aprender a ser interdependiente, o sea, de interrelacionarnos y a la vez tener una privacidad y aceptación de la sombra de cada uno. Y la sexualidad tiende a estar en la sombra, en cuestiones de las mujeres, ¿no? Yo me baso en lo que he escuchado. La sexualidad tiende a ser esta parte de la sombra que no aceptamos
y que la utilizamos en cuestiones de reproducción o lo que enseñó mi mamá. O sea, si mi mamá me enseñó en esta parte de la autoestima a que eso está mal o que eso es como del marido, entonces ya ahí hay un choque en donde el autoestima lo niega. O hipersexualización, que es cuando lo hago muy extremo, como que irnos a los extremos, ¿no? O me privo mucho o al contrario me hago una identidad muy expuesta, ¿no? Entonces yo lo que hago es buscar ese equilibrio y comentarlo. No esperar que el otro cambie, o sea, en este caso la mujer, sino que ella busque lo que necesita y lo aplique sin lastimarse ni lastimar a los demás. Entonces, básicamente eso. Gisela, nos queda poco tiempo, creo 1 minuto y medio, 1 minuto nada más. Quisiera cerrar pidiéndote que le mandaras un mensaje a las mujeres, sí. En general, ¿no? ¿Qué les dirías? Ya para, así de manera de resumen de lo que hemos estado platicando tú y yo en este espacio. Pues les diría a las mujeres que me estén viendo, digo hombres también, pero en este caso me voy con ustedes, mujeres, que no están solas, que pueden hacer muchas cosas y en el sentido de crecer emocionalmente, con o sin pareja. La idea es que ustedes tengan como esta flexibilidad y apertura a aprender, digamos, temas diferentes y acercarse a otras mujeres que busquen lo mismo. Y pues están invitadas a mi oficina cuando quieran llegar, así, ¿no? Cuando ustedes necesiten una sesión o necesiten, digamos, orientación, la enfermedad mental no tiene nada que ver ahí. Es una necesidad de crecer y eso se aprecia. Entonces, muchas gracias. ¿Dónde te contactan, Gisela? Tengo mi oficina en la colonia 1 de Diciembre y mi número es 686-213-0600 y ahí por WhatsApp se le contestan sus dudas. Y pues muchas gracias por invitarme. Ojalá ustedes igual estoy en Instagram, Estudio de Psicología, así se llama las cuentas, ¿no? De Facebook y de Instagram. Ahí pueden buscar el manual y tiene un costo de 150 y de ahí les prometo que es un muy buen inicio para crecer como mujeres. Querida Gisela, un gusto verte. Igualmente, gracias. Amigas y amigos, pues hemos llegado al final de este espacio. Te recuerdo mis datos de contacto. El correo electrónico es dr.castaneda9@gmail.com. Celular solo para WhatsApp 686-221-8623. Puedes buscarme en Facebook, que soy como psicólogo Jorge Castañeda Bustamante, o buscar la página de Contacto Emocional para que le des un me gusta y estés al pendiente de todos los programas, noticias e información que transmitimos aquí por este espacio. Nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional.